Les conté todo a tus amigos en la comandancia, dijo Valentina con frialdad. Sin mirarlo. Andrés levantó la cabeza. Su rostro había palidecido. Valentina, no entiendes. De la puerta salió un hombre joven con una maleta. Delgado, con ojeras oscuras bajo los ojos. Eugenio. Valentina desvió la mirada hacia su esposo y preguntó en voz baja, con una claridad gélida. ¿Qué es lo que no entiendo? Antes de empezar, como es costumbre, escriban desde qué ciudad nos leen. Suscríbanse, denle like y quédense hasta el final. Comenzamos. Hace 1 año y medio, el tenedor resonó contra el plato. Valentina lo había arrojado sobre la mesa con más brusquedad de la que pretendía. Afuera de la ventana de la cocina, el bosque oscurecía. Entre los troncos de los pinos ya se filtraba la negrura de la noche. En algún lugar a lo lejos ululó un búho, y ese sonido parecía ser el único ser vivo en el silencio paralizado de la casa. Andrés estaba sentado frente a ella, con la vista fija en su plato intacto de frijoles de la olla. Eugenio picoteaba unas papas con el tenedor, sin levantar la vista. Alina miraba alternativamente a su madre y a su padre. Sus labios temblaban. Nicolás masticaba lentamente, como si temiera que cualquier ruido pudiera destruir algo de forma definitiva. Otra vez en silencio, dijo Valentina. Su voz sonaba cansada. ¿Dónde estabas hasta la medianoche? Es la tercera vez esta semana. Andrés levantó la vista y se pasó una mano por la cara. En el trabajo. Valentina, tenemos un caso complicado. Siempre tienes un caso complicado, lo interrumpió. Siempre es el trabajo. Siempre algo importante. ¿Y nosotros qué? Nosotros solo esperamos aquí a que te dignes a volver. Él guardó silencio. Alina sollozó y se secó los ojos con la palma de la mano. Valentina se levantó, se acercó al perchero junto a la puerta y descolgó la chamarra de Andrés. Metió la mano en el bolsillo, con un movimiento rápido y acostumbrado, como si ya supiera lo que iba a encontrar. Sacó un papel arrugado y lo desdobló. ¿Qué es esto? Arrojó la nota sobre la mesa. Frente a él, el número de una mujer y una hora de encuentro. 23. Explícamelo. Andrés. Él miró el papel y luego a ella. Su rostro permanecía sereno, pero algo tembló en las comisuras de sus labios. No es lo que piensas. No es eso. Valentina soltó una risa amarga. ¿Entonces qué es? Ilumíname. Él se quedó callado. Simplemente se sentó y la miró. Y en ese silencio había algo insoportable. Era como si hubiera aceptado su acusación sin decir una sola palabra. Eliges el trabajo en lugar de la familia, dijo ella en voz baja. Lentamente. Estoy cansada de esperarte por las noches. Sin saber dónde estás. Cansada de justificarte ante los niños. Cansada de estar sola en esta casa. Andrés apretó los puños sobre la mesa, pero no respondió. Voy a pedir el divorcio, dijo Valentina. Y me llevo a los niños. Un silencio espeso y pegajoso se instaló en el aire. Alina sollozó más fuerte. Nicolás dejó de masticar y miró a su madre con los ojos muy abiertos. Eugenio seguía con la vista en su plato, pero sus dedos apretaban el tenedor con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Andrés no se opuso. Ni siquiera lo intentó. Simplemente asintió, con un gesto casi imperceptible, como si aceptara una sentencia. Ese silencio terminó de convencer a Valentina. Si no lo negaba, significaba que era culpable. La casa de sus padres se encontraba en las afueras de otro pueblo. Una vieja casa de adobe con un porche desvencijado, rodeada de pinos. Los vecinos más cercanos vivían a 200 metros. La luz de sus ventanas solo se veía en invierno, cuando los árboles perdían sus hojas. Los padres de Valentina habían muerto hacía 5 años. Desde entonces, la familia usaba la casa como una casa de campo. Venían en verano, recogían hongos, hacían carne asada. Ahora, este era su nuevo hogar. Valentina estaba de pie en medio de la sala, observando los muebles polvorientos, las telarañas en las esquinas. Olía a humedad y a madera vieja. Alina estaba sentada en el sofá, con la cara hundida entre las rodillas. Sus hombros se estremecían. Nicolás estaba de pie junto a la ventana, con la nariz pegada al cristal. «Mamá, ¿cuándo vamos a volver con papá?», preguntó en voz baja. Valentina tragó el nudo que tenía en la garganta. «No vamos a volver. Nico». Eugenio permanecía en silencio, sentado en un viejo baúl en un rincón, absorto en su teléfono. Su rostro estaba pálido, su mirada ausente. No miraba a nadie. Por la noche, Valentina salió al porche a tirar una bolsa de basura. El aire era frío y olía a hojas podridas y a resina de pino. El bosque susurraba suavemente. El viento jugueteaba con las ramas de los árboles.
Levantó la bolsa para tirarla al contenedor y escuchó un crujido. Seco, cercano, como si alguien hubiera pisado una rama seca. Valentina se quedó inmóvil, escudriñando la oscuridad entre los árboles. Una silueta. Un hombre con una chamarra negra estaba de pie a unos 30 metros, entre los troncos, observando la casa sin moverse. El corazón se le desplomó. Dio un paso adelante, con la intención de gritar, pero la silueta se dio la vuelta y desapareció rápidamente en la espesura. El crujido de las ramas, un susurro y luego silencio. Valentina se quedó allí, escuchando la noche. Quizás se lo había imaginado, quizás era solo un cazador local. Sacudió la cabeza, tiró la bolsa y volvió a la casa, atrancando la puerta con el cerrojo. Paranoia. Después de un divorcio, cualquier ruido parece una amenaza. 2 días después, temprano en la mañana, alguien aporreó la puerta. Valentina se despertó por el estruendo, un golpeteo duro y autoritario. Saltó de la cama y se puso una bata. El corazón le latía con fuerza. El reloj de la pared marcaba las 5:48. Bajó corriendo las escaleras y abrió la puerta de par en par. En el porche había 3 hombres de uniforme. Cada uno llevaba un chaleco antibalas y parches de la UC en las mangas. Detrás de ellos, en el camino de terracería, se veían 3 camionetas negras. Varios hombres más estaban junto a la reja. Unidad de control de estupefacientes, dijo el de mayor rango, entregándole un papel. Orden de cateo. Por sospecha de posesión y distribución. Valentina lo miró fijamente, sin comprender. Las palabras no tenían sentido. ¿Qué? Su voz sonó ronca. Debe de ser un error. Acabamos de mudarnos. Abra la puerta. Por favor, dijo el oficial con calma. O entraremos por la fuerza. Ella retrocedió, dejándolos pasar. Los hombres entraron. Sus pesadas botas resonaban en el suelo de madera. Uno de ellos subió al piso de arriba. Valentina escuchó las voces de los niños, asustadas, somnolientas. Alina gritó, «¡Mamá!». Valentina se lanzó hacia las escaleras, pero la detuvieron por el hombro. «Quédese aquí, por favor». Se quedó en el recibidor, temblando. Afuera empezaba a amanecer. La niebla se extendía por el suelo. Olía a pino y a frío. A lo lejos, graznó un cuervo. De la sala salió Eugenio. Su rostro estaba blanco como el papel. Miró a su madre y luego desvió la vista hacia un lado, hacia un viejo abrigo de invierno que colgaba de un gancho junto a la puerta. Uno de los oficiales se acercó al abrigo, lo descolgó y rebuscó en los bolsillos. Sacó una bolsa transparente con un polvo blanco en su interior. Valentina la miró fijamente, sin poder creer lo que veía. El oficial sostenía la bolsa a la altura de los ojos. La luz de la ventana incidía sobre ella, haciendo que el contenido pareciera brillar desde dentro. Valentina no podía apartar la vista. «Yo no uso ese abrigo», gritó, con la voz quebrándose en una nota aguda. «Es verano. Ni siquiera lo he desempacado». El oficial se volvió hacia ella. Su rostro permanecía impasible. «Queda usted detenida», dijo con calma, sacando unas esposas. Junto a la ventana, Eugenio se aferraba al alféizar con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sus hombros se estremecían. No apartaba la vista del bosque tras el cristal. Oscuro, silencioso, protector. El cateo se llevó a cabo metódicamente. Los oficiales de la UC se movían por la casa como cirujanos. Precisos. Profesionales. Sin palabras innecesarias. Uno subió al ático, la escalera crujió. Otro bajó al sótano, de donde llegaron golpes sordos. Alguien estaba sondeando las paredes. Los niños estaban sentados en el viejo sofá de la sala. Alina abrazaba a Nicolás. Su cara estaba empapada en lágrimas. El niño miraba con los ojos muy abiertos a los oficiales que revolvían sus cosas. Abrían armarios y miraban debajo de los muebles. Eugenio estaba sentado aparte, en el borde del sofá, con la vista clavada en el suelo. Sus manos, apoyadas en las rodillas, temblaban de forma fina, casi imperceptible. Afuera se extendía la niebla matutina. Los pinos emergían de ella como fantasmas. Reinaba el silencio, solo roto por los pasos de los oficiales sobre el suelo de madera y la respiración agitada de Alina. Olía a humedad y a madera vieja. Valentina estaba en el recibidor. Un agente la sujetaba por el codo. Intentó sacar el teléfono del bolsillo de la bata. ¿Puedo hacer una llamada?, preguntó con voz temblorosa. El oficial asintió. Marcó el número de Andrés. Un tono. 2, 3, 4, 5. No contestaba. Andrés, contesta, susurró. Por favor. Los tonos continuaron.
Al octavo. Colgó y apretó el teléfono en su mano. No contesta, le dijo al oficial, con la voz teñida de sorpresa. El oficial se encogió de hombros. Valentina iba sentada en la camioneta de la UC. Las esposas le herían las muñecas. Por la ventanilla pasaba la sierra, pinos, las escasas casas del pueblo, el camino de terracería lleno de baches. Olía a gasolina y a algo químico y penetrante. Recordó la silueta de la chamarra negra. El hombre entre los árboles. Había estado observando la casa, vigilando. Una trampa. Había sido una trampa. ¿De quién? El rostro de Andrés apareció ante sus ojos. Su silencio durante la cena. La nota con el número de una mujer. Su negativa a luchar por su familia. Fue él, fue él. El pensamiento se le clavó en la cabeza como una astilla. Afilada y candente. La delegación de la UC olía a linóleo y a café. Condujeron a Valentina a una pequeña habitación con paredes desnudas y una mesa en el centro. Un oficial se sentó frente a ella y colocó una carpeta con documentos sobre la mesa. ¿Necesita un abogado?, preguntó, sin levantar la vista. Sí, respondió Valentina. Su voz sonaba ronca. Quiero hacer una llamada. Le dieron un teléfono. Volvió a marcar el número de Andrés. Esta vez, contestó al quinto tono. Bueno. Su voz sonaba cansada, distante. Tú, gritó Valentina al teléfono, poniéndose de pie de un salto. ¿Fuiste tú? ¿Tú me pusiste esto? El oficial levantó una mano, indicándole que se sentara. Ella no le hizo caso. Me tendiste una trampa para irte con tu amante y quedarte con los niños. Su voz se rompió en un grito. ¿Querías deshacerte de mí? ¿Verdad? Es más fácil que divorciarse. Silencio al otro lado de la línea. Luego, un suspiro. Valentina, no sé de qué hablas, dijo Andrés. Su voz era inerte, como la de alguien que habla en sueños. Iré para allá. Lo discutiremos todo. No vengas, gritó ella. No quiero volver a verte nunca más. Arrojó el teléfono sobre la mesa y se dejó caer de nuevo en la silla. Le temblaban las manos. El oficial recogió el teléfono en silencio y se lo guardó en el bolsillo. Los niños se quedaron solos en la casa hasta la noche. Alina recorría las habitaciones, abría los armarios que los oficiales habían revuelto y volvía a ordenar las cosas. Nicolás estaba sentado en el sofá, abrazándose las rodillas. Eugenio no salió de su cuarto. Estaba sentado en la cama, con la vista fija en el suelo. En su cabeza daba vueltas una sola idea. Mamá, se la van a llevar por mi culpa. Una rama de pino golpeaba la ventana. Rítmica, insistente. Por la noche llegó la abuela, la madre de Andrés. Una mujer menuda con el pelo cano recogido en un moño. Abrazó a los niños sin hacer preguntas y guardó sus cosas en una maleta. Vendrán conmigo, dijo en voz baja, hasta que todo esto se aclare. Los niños subieron a su viejo coche. Alina lloraba en silencio, con la cara pegada a la ventanilla. Nicolás le sostenía la mano. El abogado llegó al día siguiente. Un hombre joven con un traje arrugado y un maletín desgastado. Se sentó frente a Valentina. Sacó unos papeles y los extendió sobre la mesa. El caso es grave, empezó, sin levantar la vista. La cantidad de sustancias es considerable. Se enfrenta hasta 8 años. Valentina apretó los puños. Pero, continuó el abogado, levantando la mirada. Por alguna razón, el fiscal ofrece un trato. Declararse culpable a cambio de 3 años. Valentina frunció el ceño. ¿3 años en lugar de 8? Repitió. ¿Por qué? El abogado se encogió de hombros y golpeó los papeles con un dedo. Alguien claramente movió sus hilos arriba, dijo lentamente. Esto es inusual. Muy inusual. La miró fijamente, esperando su reacción. Valentina guardó silencio. En su mente latía un solo pensamiento. Andrés. Él también arregló esto, para meterme en la cárcel, pero no por mucho tiempo, para no levantar sospechas. El abogado recogió los papeles y los guardó de nuevo en el maletín. Piénselo, dijo, levantándose. Tiene 24 horas. La puerta se cerró tras él con un chasquido sordo. Valentina se quedó sola en la pequeña habitación de paredes desnudas. Afuera llovía. La puerta de hierro de la celda rechinó al abrirse. Valentina entró, aferrando una delgada manta de la prisión. Olía a sudor, a jabón barato y a algo agrio, como si las paredes hubieran absorbido años de aliento ajeno. Varias mujeres levantaron la cabeza de sus literas, con miradas evaluadoras y silenciosas. La más corpulenta, de hombros anchos y tatuajes en los brazos. Se levantó y se acercó. Se detuvo a un paso de Valentina.
cruzándose de brazos. ¿Nueva?, preguntó, entrecerrando los ojos. ¿De dónde vienes? Valentina tragó saliva y levantó la barbilla. De un pueblo en la sierra, respondió. Su voz sonó más firme de lo que esperaba. Por algo que no hice. La mujer sonrió con sorna y negó con la cabeza. Aquí todas somos inocentes, dijo. Y se alejó, indicando con la mano una litera libre junto a la ventana. El juicio fue rápido. Demasiado rápido para parecer justo. Valentina estaba sentada en el banquillo de los acusados, con las manos apretadas en puños. El abogado estaba a su lado, inclinado hacia ella, susurrando insistentemente. 3 años en lugar de 8. Es un milagro, repetía por tercera vez. Alguien le está ayudando. Acepte el trato o se arriesga a recibir los 8 completos. Valentina miró hacia la sala. En las bancas estaba la abuela, y a su lado, Alina y Nicolás. La niña lloraba, apretándose un pañuelo contra la cara. El niño miraba a su madre con los ojos muy abiertos, sin parpadear. Andrés no estaba. Tampoco Eugenio. Valentina volvió a recorrer la sala con la vista. Vacía. Su esposo no había venido. Su hijo mayor no había venido. Como si ya la hubieran borrado de sus vidas. El abogado le puso un papel delante y le tendió una pluma. Firme, dijo en voz baja. Valentina tomó la pluma. Le temblaba la mano. Firmó rápidamente, sin mirar el texto. El juez leyó la sentencia. 3 años en un penal de régimen general. A su espalda, Alina sollozó más fuerte. Nicolás no emitió ni un sonido. Los primeros días en el penal se alargaron como años. Valentina yacía en su litera, con la vista fija en el techo gris y agrietado, por donde se arrastraban las sombras de los barrotes de las ventanas. No podía dormir. Cada susurro, cada crujido, la hacía sobresaltarse. Esperaba. Esperaba una prueba. Esperaba que alguien se acercara, que empezara a hacerle preguntas, a presionarla, a poner a prueba su resistencia. Así era en todas partes, en cada lugar donde la gente estaba encerrada. Pero no pasaba nada. La trataban extrañamente bien. Nadie la molestaba, nadie la ponía a prueba. Cuando repartieron los trabajos, a Valentina le asignaron un puesto en la biblioteca. Un lugar tranquilo y silencioso donde podía sentarse con libros en lugar de estar en un taller o fregando suelos. Cuando eligieron las literas, le tocó la de la ventana, el mejor lugar de la celda. No lo entendía. Su compañera de celda, Lucía, una mujer de unos 50 años con el pelo cano y corto y un rostro cansado, se sentó un día a su lado en la litera. Sacó un cigarrillo del bolsillo de su bata, lo encendió y soltó el humo hacia la ventana. Tienes protección afuera, dijo Lucía en voz baja, sin mirar a Valentina. Alguien influyente te está cuidando. Se nota. Valentina frunció el ceño. ¿A qué te refieres?, preguntó, volviéndose hacia Lucía. Lucía sonrió con ironía y sacudió la ceniza al suelo. Aquí todas sabemos quién está bajo el ala de quién, respondió. Tú estás bajo un ala muy grande, por eso nadie te toca. Valentina se quedó callada. En su cabeza daba vueltas un solo pensamiento. Andrés. ¿Me está ayudando? ¿Para qué? Si quería deshacerse de mí. Nada cuadraba. Pasaron las semanas, luego los meses. Valentina trabajaba en la biblioteca, ordenando libros en las estanterías, prestándolos a las reclusas, llevando registros. Era un trabajo monótono, pero estaba agradecida por él. Allí había silencio. Allí podía no pensar. Por las tardes, leía lo que cayera en sus manos. Clásicos, novelas de detectives, revistas viejas. Las palabras formaban oraciones, pero el significado apenas le llegaba. Las letras se desdibujaban ante sus ojos. Por las noches no podía dormir. Yacía en su litera, escuchando la respiración de sus compañeras de celda, el crujido de las literas, los pasos ocasionales del guardia en el pasillo. Y recordaba. Hace 20 años. La feria del pueblo, en verano. Un calor sofocante. Valentina estaba en un puesto de libros, hojeando un viejo tomo de Juan Rulfo. Alguien la rozó con el hombro. Se dio la vuelta. Un joven policía de uniforme, pelo oscuro, una sonrisa abierta. Se disculpó y luego le preguntó qué leía. Ella le mostró el libro. Empezaron a hablar. Se llamaba Andrés. La boda en la pequeña iglesia del pueblo. Un vestido blanco. Un ramo de flores silvestres. Andrés con un traje nuevo. Tímido y feliz. La abuela llorando en la primera fila. El nacimiento de Eugenio. El pequeño hospital del pueblo. El olor a medicamentos y a cloro. Andrés sosteniéndole la mano. Susurrando, tú puedes. Valentina.
El niño lloró, y ese llanto fue el sonido más hermoso del mundo. La casa, su casa de 2 pisos, de madera, con el suelo que crujía, la compraron con todos sus ahorros. Andrés mismo reparó el techo, pintó la cerca. Ella plantó flores bajo las ventanas. Alina, luego Nicolás. 3 hijos. Ruido, risas, carreras por la casa. Los padres de Valentina les regalaron su vieja casa en el borde del bosque como casa de campo. Que los niños crezcan en la naturaleza, dijo su padre. Iban allí todos los veranos. Días de campo en la sierra, recolección de hongos en familia. Los árboles de Navidad que Andrés cortaba él mismo, arrastrándolos a través de la nieve. Felicidad. Eran felices. ¿Cómo pudo terminar todo así? ¿Cómo pudo el hombre que juró amarla tenderle una trampa? Valentina yacía en su litera, mirando en la oscuridad. Las lágrimas corrían por sus sienes y caían sobre la almohada. No se la secaba. Afuera sonó una sirena. Alguien había intentado escapar y lo habían atrapado. Gritos. Ladridos de perros. El estruendo de pasos. Luego, silencio. Lucía, en la litera de al lado, suspiró y se dio la vuelta. ¿No puedes dormir?, preguntó en voz baja. No, respondió Valentina. Te acostumbrarás, dijo Lucía, y se quedó callada. Pasaron 3 meses. Una mañana, un guardia llamó a Valentina. Le dijo que tenía una carta. Tomó el sobre. El papel era fino. La letra infantil. Irregular. Era de Alina. Valentina se sentó en la litera. Desdobló la hoja y leyó lentamente, saboreando cada palabra. Mamá, ¿cómo estás? Te extrañamos. Nicolás pregunta cuándo vas a volver. No sé qué decirle. Papá está siempre en silencio. Casi no come. Se sienta solo. Mamá, Eugenio se fue de repente a estudiar a Alemania. Papá dijo que sería lo mejor para su futuro. Es tan extraño. Se fue una semana después de tu sentencia, casi sin despedirse. Hizo las maletas y se fue. Le pregunté a papá por qué tanta prisa. No me contesta, solo dice, así tiene que ser. Mamá, ¿por qué todo es así? ¿Por qué ya no somos una familia? Valentina releyó la carta 2 veces. Luego la dobló y la escondió bajo la almohada. Eugenio se había ido a Alemania, una semana después de la sentencia, tan deprisa que ni siquiera se despidió. ¿Por qué? Frunció el ceño, tumbada en la litera. Las preguntas daban vueltas en su cabeza, una tras otra, sin respuesta. ¿Por qué Andrés había enviado a su hijo tan rápido? ¿Qué ocultaba? Si te identificas con esta historia, dale like y deja un comentario. Así ayudarás a que el canal crezca y cuente más historias como esta. Valentina estaba sentada en la litera, encorvada sobre un cuaderno. El lápiz arañaba el papel. Escribía lentamente, trazando cada letra con claridad, como si temiera olvidarla. Casa vieja. Sótano. Detrás de la estufa. En una caja de hojalata. Cerró el cuaderno y lo escondió bajo la almohada. Afuera llovía. Una lluvia monótona e interminable. A lo lejos. Ladraba un perro. Lo recordé. Lo encontré por casualidad hace un año y no le di importancia. Ahora. Es mi arma. Pasaron 8 meses de encierro. Valentina había cambiado. Había adelgazado. Sus pómulos se marcaban con más dureza. Sus ojos se habían hundido. Su mirada era diferente, fría, afilada, como la de alguien que ha mirado fijamente un punto durante demasiado tiempo y ha dejado de parpadear. Ya no lloraba por las noches, ni se quedaba mirando el techo, repasando recuerdos. Ahora planeaba. Anotaba en su cuaderno todo lo que se le ocurría, nombres, fechas, conversaciones, todo lo que antes parecía insignificante y que ahora podía convertirse en un arma. Lucía estaba sentada en la litera de al lado, remendando un agujero en su uniforme de la prisión. Echó un vistazo a Valentina y sonrió con ironía. ¿Qué tanto escribes?, preguntó, sin levantar la cabeza. ¿Tus memorias? Un plan, respondió Valentina secamente. Lucía soltó un bufido y siguió cosiendo. Valentina recordó cómo, en aquel entonces, había encontrado algo muy importante pero no le había dado valor. Había bajado al sótano de la casa vieja a buscar frascos de mermelada. La abuela le había pedido de fresa. A Nicolás le encantaba la de frambuesa. La escalera crujía bajo sus pies, olía a humedad y a madera vieja. El sótano era oscuro y estrecho. Una pequeña ventana cerca del techo dejaba pasar una luz tenue. Estanterías a lo largo de las paredes, llenas de frascos, cajas y trastos viejos que nadie había tirado en años.
Valentina encontró el frasco de mermelada de fresa y se estiró para coger el de frambuesa. Su mano rozó algo detrás de la estantería, metálico, ligero. El objeto cayó con un tintineo. Se agachó a recogerlo. Una caja de hojalata para galletas, vieja, oxidada en los bordes. Valentina frunció el ceño, no recordaba haberla visto antes. Abrió la tapa. Dentro había varias cintas de casete y una vieja grabadora. Las etiquetas de las cintas estaban escritas con marcador negro. Carranza, julio 2019. Zúñiga, marzo 2020. Soto, enero 2021. Valentina metió una de las cintas en la grabadora y pulsó el botón de reproducción. La cinta siseó. Luego se escucharon voces. 50.000. Como acordamos, decía una voz. Desconocida. Ronca. 50 es poco, respondió la segunda voz. Reconoció esa voz al instante. Andrés. Hablamos de 70. No seas avaricioso. Dávila. O no recibirás nada. El crujido de papel. El clic de un encendedor. El olor a cigarrillos. Aunque eso era imposible. Era una grabación. Está bien, dijo Andrés tras una pausa. 70. Pero no lo pases por mi cuenta. En efectivo. ¿Me tomas por tonto? Claro que en efectivo. Valentina apagó la grabadora. Se quedó en el sótano, con la caja en las manos, sin entender del todo lo que acababa de oír. Grabaciones de conversaciones. Material comprometedor sobre alguno de los jefes de Andrés. Quizás sobre él mismo. Cerró la caja y la volvió a colocar detrás de la estufa. En aquel entonces, un año atrás, no le había dado importancia. Pensó que eran asuntos de trabajo de su marido. Quizás una necesidad operativa, quizás pruebas para un caso. No le preguntó al respecto. Eran felices. ¿Para qué meterse en su trabajo? Valentina volvió a la realidad. Estaba tumbada en la litera, mirando el techo. La lluvia afuera se había intensificado, golpeando el tejado con un repiqueteo sordo e insistente. Ahora comprendía el valor de aquel hallazgo. Grabaciones de las conversaciones de los jefes de Andrés. Pruebas directas de corrupción. Sobornos. Esquemas. Todo lo necesario para destruir a un hombre. Abrió el cuaderno y añadió. 4 casetes. Carranza. Zúñiga. Soto. Revisar todo. Luego empezó a transcribir las conversaciones que recordaba. Andrés le hablaba a menudo de su trabajo. Se quejaba de sus jefes. Compartía sus problemas. No pensó que sus palabras se volverían algún día en su contra. Carranza. Ese viejo chivo. Se cree Dios. Da órdenes como si fuéramos sus esclavos. Un par de años más y ocuparé su puesto. Zúñiga. Avaro como un cerdo. Dispuesto a vender a su propia madre por su comisión. Pero es útil. Nos cubre cuando es necesario. Soto. Un cobarde que le teme a su propia sombra. Pero sabe cómo archivar un caso si hace falta. Valentina escribía deprisa, sin detenerse, anotando todo lo que le venía a la memoria. Cada frase, cada queja, cada nombre. Lucía se levantó de su litera. Se acercó y miró por encima de su hombro. Escribes mucho, observó, sentándose a su lado. ¿Qué? ¿Una novela? Algo así, respondió Valentina, sin levantar la vista. Lucía se quedó en silencio un momento y luego preguntó en voz baja. ¿De verdad piensas vengarte? Valentina dejó de escribir y levantó la mirada. ¿Tú no lo harías? Preguntó. ¿Si te encerraran por algo que no hiciste? Lucía suspiró y se frotó la cara con las manos. La venganza es algo peligroso, dijo lentamente. Te consume por dentro. Lo he visto. A mí ya me consumieron, respondió Valentina. Y volvió a su cuaderno. Pasó otra semana. Una mañana. Un guardia llamó a Valentina. Le dijo que su abogado había venido a verla. Entró en la sala de visitas. Una habitación pequeña con una mesa y 2 sillas. El abogado estaba sentado, revisando unos papeles. Levantó la cabeza cuando ella entró. Siéntese, dijo, señalando la silla de enfrente. Valentina se sentó y cruzó las manos sobre la mesa. Tengo buenas noticias, empezó el abogado, sacando unos documentos. Tiene excelentes posibilidades de obtener la libertad condicional. Valentina frunció el ceño. ¿Libertad condicional? Repitió. Solo he cumplido 8 meses. Exacto, asintió él, golpeando los papeles con un dedo. Con su comportamiento, las recomendaciones de la administración y la ausencia de infracciones. Podría salir en 1 año en lugar de 3. La miró fijamente y se ajustó las gafas. Alguien de arriba claramente la está ayudando, añadió en voz más baja. Esto no es una coincidencia. Valentina guardó silencio.
En su cabeza daba vueltas el mismo pensamiento. Andrés. Él está ayudando. Pero, ¿por qué? ¿Por qué ayudar a la mujer de la que quería deshacerse? ¿Por qué conseguirle un encierro indulgente? Libertad condicional. Protección. Nada cuadraba. ¿Presentará la solicitud? Preguntó el abogado, interrumpiendo sus pensamientos. Valentina asintió lentamente. Sí, respondió. La presentaré. El abogado guardó los papeles en su maletín y se levantó. Entonces, empecemos a prepararla, dijo, y se dirigió a la puerta. Valentina se quedó sentada. Afuera de la ventana de la sala llovía. La misma lluvia interminable. Las gotas se deslizaban por el cristal, formando regueros turbios. ¿Por qué la ayuda? ¿Qué esconde? Se levantó. Volvió a su celda. Sacó el cuaderno y añadió una línea más. Salir en un año. Encontrar la caja. Destruirlo. Las puertas del penal se abrieron con un chirrido metálico. Lentas. Quejumbrosas. Como si dudaran en dejarla salir. Valentina cruzó el umbral, aferrando una bolsa gastada y su cuaderno. El aire exterior olía a libertad, a tierra húmeda, a gases de escape, a algo agrio de la fábrica cercana. Sacó su viejo teléfono con la pantalla rota, que le habían devuelto con sus pertenencias. Marcó un número y se lo llevó a la oreja. Marina, dijo. Su voz sonaba ronca después de tanto silencio. Soy yo. Nos vemos en la estación. Necesitamos ir al pueblo, a la casa vieja. Nadie le esperaba a la salida. Valentina no lo esperaba ni lo deseaba. Los niños vivían con la abuela en la ciudad. Andrés estaba por su cuenta. No le había pedido a nadie que fuera. El autobús a la ciudad tardó 2 horas. Valentina se sentó junto a la ventana, observando los campos que pasaban, los pueblos dispersos, las chozas destartaladas. Olía a gasolina y a polvo. A su lado, una anciana con una bolsa de mandado dormitaba, resoplando suavemente. Valentina solo pensaba en una cosa, la caja en el sótano, las cintas, las voces de las grabaciones. Esa era su arma. Lo único que podía destruir a Andrés de la misma manera que él había destruido a ella. Marina la encontró en la estación de autobuses. Era una mujer menuda y robusta, con el pelo corto y un lápiz labial brillante. Abrazó a Valentina con fuerza. Luego se apartó y la examinó de pies a cabeza. Dios mío. Valentina, exhaló, negando con la cabeza. Estás en los huesos. Estoy bien, respondió Valentina, ajustándose la bolsa al hombro. Vamos a tu casa. Marina asintió. Tomó su bolsa y la guió hacia la salida. Subieron a un microbús y llegaron al departamento de Marina, en las afueras de la ciudad. El lugar era pequeño, acogedor, y olía a café y a pan recién horneado. Marina puso la cafetera, sacó unas galletas y se sentó frente a ella en la mesa. Cuéntamelo todo, dijo, apoyando la barbilla en la mano. ¿Qué pasó? Todavía no puedo creerlo. Valentina rodeó la taza con las manos, sintiendo el calor a través de la cerámica. Andrés me tendió una trampa, dijo lentamente, mirando su café, para irse con su amante. Pasé 1 año en la cárcel por su culpa. Marina ahogó un grito y se recostó en la silla. Él, repitió, con los ojos como platos. Andrés Dávila, siempre pensé que era un hombre decente. Valentina asintió y tomó un sorbo. El café le quemó la garganta, pero no hizo una mueca. Ahora sé cómo pagarle, añadió en voz baja. Al día siguiente tomaron la camioneta de Marina, una vieja Ford con el parabrisas agrietado. Condujeron hasta el pueblo en la sierra, 40 kilómetros por un camino de terracería que serpenteaba entre pinos y baches llenos de lodo. Valentina iba en el asiento del copiloto, mirando por la ventanilla. A través del cristal desfilaban árboles, casas aisladas, huertos abandonados. Olía a pino y a hojas podridas. Marina encendió la radio. Sonaba una canción pop, demasiado alegre para el ambiente. ¿Estás segura de que sigue ahí? Preguntó Marina, sin apartar la vista del camino. Por lo que sé, él está criando a los niños solo. Segura, respondió Valentina. La vieja casa de sus padres se erigía en el borde del pueblo, rodeada de pinos. Las ventanas estaban tapiadas con tablas. El porche se inclinaba y los escalones estaban hundidos. La hierba alrededor había crecido hasta la cintura. La ortiga rodeaba la barandilla. Olía a humedad y a podredumbre. Marina detuvo la camioneta junto a la reja y apagó el motor. Bajaron. El silencio era denso, pegajoso. Solo el viento susurraba entre las hojas y, a lo lejos, graznaba un cuervo. ¡Qué lugar tan tétrico!, murmuró Marina, encogiéndose de hombros. Valentina empujó la portezuela.
que rechinó al abrirse. Cruzaron el patio cubierto de maleza y subieron al porche. La puerta no estaba cerrada. La cerradura había sido forzada. Probablemente después del cateo. Dentro olía a moho y a ratones. El suelo estaba cubierto de basura, papeles, periódicos viejos, jirones de cortinas. Marina encendió la linterna de su teléfono e iluminó la habitación. ¿El sótano está aquí?, preguntó. Sí, respondió Valentina, señalando una puerta detrás de la cocina. Bajaron por una escalera estrecha. Los escalones crujían, uno se rompió bajo el pie de Marina. Ella soltó un grito y se agarró a la barandilla. «Cuidado», advirtió Valentina. Ya abajo, el sótano estaba húmedo y frío. Telarañas colgaban de las esquinas como espesos velos. Olía a tierra y a algo agrio y rancio. Valentina se acercó a la vieja estufa de la esquina y se puso en cuclillas. «Alumbra aquí», le dijo a Marina. Marina apuntó la linterna. Valentina metió la mano detrás de la estufa, palpó la caja y la sacó. De hojalata, oxidada en los bordes. Familiar. Abrió la tapa. Dentro había 4 casetes y la grabadora. Todo estaba en su sitio. ¿Es esto?, preguntó Marina, inclinándose. Esto es, confirmó Valentina, levantándose. Regresaron a la ciudad al anochecer. Marina puso sobre la mesa su vieja grabadora de casetes, que había traído especialmente a petición de Valentina. Valentina insertó la primera cinta y pulsó el botón de reproducción. La cinta siseó y luego se escuchó una voz. 50.000 por el nombramiento de Sokolov, decía un hombre. La voz era ruda. Segura. De acuerdo. Sokolov no dará la talla, respondió una segunda voz. Dame 70 y nombraré a quien tú digas. Marina miró a Valentina con las cejas arqueadas. ¿Ese es el general Carranza?, preguntó en voz baja. Sí, respondió Valentina, siguiendo escuchando. Segunda cinta. La voz del coronel Zúñiga, discutiendo con alguien la reventa de sustancias incautadas. Cifras, direcciones, esquemas. Todo claro, concreto. Tercera cinta. El mayor Soto planeando archivar un caso a cambio de dinero. Menciona la suma. El apellido del investigador. La fecha. Valentina escuchaba y anotaba los puntos clave en su cuaderno. Tenía pruebas directas de la corrupción de todos los jefes de Andrés. No rumores, ni historias de segunda mano, sino sus propias voces. Dios mío, susurró Marina, cubriéndose la boca con la mano. Esto es una bomba. Valentina asintió y sacó una memoria USB de su bolso. Hay que copiarlo, dijo. En una grabadora digital y en varias memorias USB. Marina trajo su laptop. Conectaron la vieja grabadora de casetes con un adaptador. Grabaron las 4 cintas en formato digital y las copiaron en 3 memorias. Valentina escondió los casetes originales en el armario de Marina, detrás de una pila de revistas viejas. ¿Y ahora qué?, preguntó Marina, reclinándose en la silla. Valentina sacó su teléfono, buscó un número en sus contactos antiguos y marcó. 3, 4 tonos. Luego un clic y una voz masculina. Sí, ¿General Carranza?, preguntó Valentina, enderezándose. Habla Valentina Dávila, la exesposa del coronel. Una pausa. Un susurro al otro lado de la línea. La escucho, dijo Carranza, cauteloso. Tengo información que le interesará, continuó Valentina. Concierne al coronel Dávila y a usted personalmente. Silencio. Luego, un suspiro. Nos veremos, dijo Carranza secamente. Mañana. Café Central. A las 2 de la tarde. Allí estaré, respondió Valentina y colgó. Al día siguiente, Valentina llegó al café 15 minutos antes. Se sentó en una mesa junto a la ventana y pidió un café. Le temblaban las manos. Apretó la taza para que no se notara. Carranza entró puntualmente a las 2. Alto, canoso, de uniforme. Sus insignias brillaban a la luz. Miró a su alrededor, la vio y se acercó. Valentina Dávila, aclaró, sentándose frente a ella. Sí, asintió ella. Él cruzó las manos sobre la mesa y la miró fijamente. ¿Qué información?, preguntó, sin preámbulos. Valentina sacó una pequeña grabadora de su bolso. La puso sobre la mesa entre ellos y pulsó el botón de reproducción. De la bocina salió su propia voz, 70.000. Y nombraré a quien tú digas. Carranza palideció. Sus dedos se cerraron en puños. ¿De dónde sacó esto?, preguntó en voz baja. Su voz temblaba. Eso no importa, respondió Valentina, apagando la grabación. Lo que importa es otra cosa.
También sé lo que Dávila decía de usted a sus espaldas. Se inclinó más cerca. Lo llamaba viejo chivo. Se reía de sus órdenes. Decía que ocuparía su puesto en un par de años. Lo peor es que guardaba esto y podría haberlo usado. Carranza guardó silencio. Su rostro se endureció. Su mandíbula se tensó. ¿Qué quiere a cambio de estas cintas?, preguntó finalmente. Valentina sonrió. Una sonrisa fina y fría. Justicia, respondió. Él no debería tener tanto poder como para encerrarme tan fácilmente. Por la tarde, se reunió con sus hijos en otra cafetería. Alina y Nicolás llegaron juntos, sin la abuela. Valentina los abrazó, sintiendo cuánto habían crecido. Alina era casi tan alta como ella, Nicolás le llegaba al hombro. Se sentaron en una mesa. Alina pidió un té, Nicolás, un jugo. Valentina los miraba, incapaz de saciar su sed de verlos. ¿Cómo están?, preguntó, tomando la mano de Alina. Bien, respondió la niña en voz baja. Su mirada era cansada, más madura que sus 16 años. Papá ha cambiado mucho. Mamá, ¿cómo que ha cambiado?, inquirió Valentina. Está siempre en silencio, continuó Alina, desviando la mirada. Casi no come. Se sienta solo en nuestra casa. Nico y yo vivimos con la abuela. Nicolás asintió, jugando con el vaso de jugo. ¿Y Eugenio?, preguntó Valentina. Llama. Rara vez, respondió Alina. Está en Alemania, estudiando. Papá no nos deja ir a visitarlo. Dice que es muy caro. Valentina frunció el ceño y apretó más fuerte la mano de su hija. Pronto todo va a cambiar, dijo en voz baja. Se los prometo. La grabadora yacía sobre la mesa entre ellos. Pequeña, negra, de aspecto inofensivo. El general Carranza pulsó el botón. De la bocina salió una voz. Su propia voz. Reconocible. 70.000. Y nombraré a quien tú digas. Carranza apagó la grabación y levantó la vista hacia Andrés. Sus ojos estaban fríos, como el hielo de un lago en diciembre. Dávila, dijo lentamente, con claridad. Explíqueme de dónde sacó su exesposa esta grabación. Andrés estaba sentado frente a él, con los puños apretados sobre las rodillas. Su rostro había palidecido. Sus labios se habían convertido en una fina línea. No lo sé. Millán, respondió con voz ronca. Carranza soltó una risa corta, sin sombra de sonrisa. No sabe, repitió. Interesante. Valentina estaba sentada en una banca del parque de la ciudad. A su lado, Sergio, amigo de Andrés desde hacía 20 años. Un hombre robusto, de pelo corto y rostro cansado. Tenía en sus manos una copia de los documentos del caso, hojeando las páginas con el ceño fruncido. Valentina, no lo entiendo, dijo finalmente, levantando la vista. ¿Quieres decir que Andrés me tendió una trampa?, terminó ella por él, mirándolo directamente a los ojos. Me plantó las sustancias, para deshacerse de mí. Sergio negó con la cabeza, como espantando una mosca. Pero, ¿por qué?, preguntó. Eran una familia. Valentina hizo una pausa. Luego se inclinó más cerca, bajando la voz. Quería irse con una amante más joven, dijo en voz baja. Yo era un estorbo. El divorcio habría sido largo. Escandaloso. Los niños se habrían quedado conmigo. Por eso lo arregló todo así. Señaló los documentos en sus manos. Míralo tú mismo. Qué conveniente encajó todo. Qué rápido fue el juicio. 3 años en lugar de 8. Alguien claramente movió sus hilos. Sergio guardó silencio, mirando los papeles. El viento susurraba en las hojas sobre sus cabezas. A lo lejos, reían unos niños en los columpios. No puedo creerlo, murmuró finalmente. Andrés, 20 años de amistad. Yo tampoco lo creía, respondió Valentina. Y su voz tembló. Hasta que acabé en la cárcel. Sergio dobló los documentos. Se los devolvió. Se levantó de la banca y metió las manos en los bolsillos. Necesito pensar, dijo. Y se fue sin mirar atrás. Necesito hablar con él. Otra persona importante para Andrés era Miguel. Vivía en su mismo pueblo, en una pequeña casa en las afueras. Valentina fue a verlo por la noche, cuando ya había oscurecido. Él le abrió la puerta, la hizo pasar y la sentó en la cocina. Olía a papas fritas y a ajo. Miguel le sirvió un té y se sentó frente a ella. Valentina habló lentamente, con pausas. Y en un momento dado, se echó a llorar. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No se las secaba. Pasé un año encerrada por algo que no hice, repetía entre sollozos. En la cárcel, entre extraños. Pensé que me volvería loca.
Miguel guardó silencio, mirando la mesa. Sus dedos tamborileaban sobre la superficie, rítmicos, nerviosos. No sé qué decirte. Valentina, dijo finalmente. Es terrible. Si es verdad. Es verdad, lo interrumpió, levantando hacia él sus ojos enrojecidos. Pregúntaselo tú mismo a Andrés. Si tiene el valor de responder. Miguel asintió y sirvió más té. Se quedaron en silencio, escuchando el tic-tac del reloj en la pared. Pasaron los días. Óscar escribía excusas cortas, ocupado. Lo siento. Miguel no aparecía cuando Andrés iba al pueblo. Los amigos se alejaban uno tras otro, como si entre ellos y Andrés se hubiera levantado un muro. Invisible pero impenetrable. La reunión con Zúñiga estaba fijada en un camino de terracería en el bosque, a 20 kilómetros de la ciudad. Valentina llegó en taxi y le pidió al conductor que esperara en la orilla. El vehículo oficial del coronel estaba estacionado un poco más adelante, entre los árboles. Zúñiga estaba al volante, fumando. Al ver a Valentina, arrojó el cigarrillo por la ventana y abrió la puerta. Suba, dijo secamente. Ella se sentó en el asiento del copiloto. Olía a tabaco y a cuero de los asientos. Afuera. El bosque oscurecía. El viento mecía las copas de los pinos. ¿Qué es lo que quiere?, preguntó Zúñiga, sin mirarla. Valentina sacó la grabadora. La colocó en el tablero entre ellos y pulsó el botón de reproducción. Su propia voz, revendemos lo incautado. La mitad para nosotros. La mitad sigue la cadena. Zúñiga palideció. Sus dedos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿De dónde sacó esto?, preguntó con voz ahogada. Eso no importa, respondió Valentina con calma. Lo que importa es otra cosa. Aquí está la grabación de lo que discutieron. Puedo entregarla a la fiscalía. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. ¿O usted testificará contra Dávila? Continuó en voz baja. ¿Que él organizó todo esto? ¿Qué es su esquema? Zúñiga miraba el parabrisas, sin parpadear. Su mandíbula se tensó. ¿Se da cuenta de lo que está pidiendo?, preguntó finalmente. Me doy cuenta, respondió ella. La pregunta es si usted se da cuenta de su situación. Silencio. Solo el viento susurraba afuera y, a lo lejos, graznaba un cuervo. ¿Y si me niego?, preguntó Zúñiga en voz baja. Entonces mañana esta grabación estará en las noticias, respondió Valentina. Y usted irá a la cárcel con él. Ese hombre me ha causado demasiado dolor, y haré lo que sea para vengarme. Zúñiga cerró los ojos y se pasó una mano por la cara. Vio en ella que estaba ciega en su venganza y que podía hacer mucho daño. Está bien, exhaló. Valentina asintió. Recogió la grabadora. Salió del coche y cerró la puerta suavemente. Casi en silencio. Zúñiga se quedó sentado, mirando la oscuridad del bosque. Andrés estaba sentado en su casa del pueblo, en la sala vacía. Sobre la mesa, su teléfono, con la pantalla negra, sin una sola llamada. Los amigos guardaban silencio. Zúñiga no respondía a sus mensajes. Carranza lo citaba a interrogatorios cada semana por un caso que él mismo había fabricado. Andrés dejó el teléfono sobre la mesa y se reclinó en la silla. Afuera oscurecía el bosque. El viento susurraba entre las ramas. Olía a humedad y a madera vieja. Comprendía lo que estaba pasando. Valentina estaba haciendo lo que había planeado, metódicamente, paso a paso. No podía culparla. El teléfono vibró. Un mensaje de la comandancia. Mañana a las 9. No llegue tarde. Andrés cerró los ojos. Sus manos cayeron sobre la mesa. Los dedos se cerraron en puños. Todo se estaba desmoronando. Afuera oscurecía el bosque. Los pinos se recortaban negros contra el cielo gris. El silencio era denso, opresivo. El teléfono sonó. Estridente, fuerte. Andrés contestó y se lo llevó a la oreja. Bueno, dijo con voz ronca. Mañana te quitarán tu rango, dijo Valentina al otro lado. Su voz era fría. Clara, yo gané. Andrés guardó silencio unos segundos. Luego exhaló. Valentina, empezó en voz baja. Necesito hablar contigo. Ella colgó sin responder. Pasaron 4 meses desde la liberación de Valentina. En ese tiempo, la vida de Andrés se había derrumbado como un castillo de naipes bajo una ráfaga de viento. La investigación interna, iniciada por el general Carranza, funcionaba metódicamente. Cada semana encontraban nuevas irregularidades, pequeñas, grandes, reales e inventadas. El testimonio de Zúñiga añadía peso al caso. El coronel se salvaba a sí mismo, culpando de todo a Andrés.
Carranza llevaba el caso personalmente. Quería sangre por el hecho de que su voz estuviera grabada. Por el hecho de que Andrés se hubiera atrevido a recopilar información comprometedora sobre él. Andrés era citado a interrogatorios cada semana. Viajaba a la ciudad. Se sentaba en pequeñas oficinas sofocantes y respondía a las mismas preguntas una y otra vez. Lo presionaban. Buscaban contradicciones. Intentaban arrancarle una confesión. Estaba perdiendo peso. Su rostro se había demacrado. Ojeras oscuras se habían instalado bajo sus ojos. Dormía 2 o 3 horas por noche, despertándose con cada ruido. La casa del pueblo estaba vacía. Los niños vivían con la abuela en la ciudad. Alina y Nicolás venían a veces los fines de semana, pero no se quedaban mucho tiempo. La casa olía a abandono y a soledad. Alina llamó a su madre una noche. Valentina estaba en la cocina de Marina, ordenando papeles. Contestó y escuchó la voz temblorosa de su hija. «Mamá, algo le pasa a papá», dijo Alina en voz baja. «Está solo en nuestra casa. No come nada. Tengo miedo por él». Valentina apretó el teléfono con más fuerza. «Está recibiendo lo que se merece», respondió con frialdad. Alina sollozó al otro lado de la línea y colgó. Valentina dejó el teléfono sobre la mesa. Le temblaban las manos. Las apretó en puños para detener el temblor. Pero no cesaba. Marina le sirvió un té en silencio. El despido oficial llegó a finales de semana. Andrés recibió la notificación por correo, un sobre con el sello del ministerio. Lo abrió y leyó. Despojado del rango de coronel. Despojado de sus insignias. Despedido por incumplimiento de sus funciones. Pensión anulada. Se había abierto una causa penal por abuso de poder y corrupción. Dobló el papel, lo volvió a meter en el sobre, lo dejó sobre la mesa, se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, el bosque susurraba, el viento doblaba las copas de los pinos, olía a lluvia y a hojas podridas. Andrés se quedó junto a la ventana durante mucho tiempo, sin moverse. Luego volvió a la mesa y se sentó. Todo había terminado. Valentina llegó al pueblo por la noche. El camino de terracería estaba embarrado por las lluvias. La camioneta se sacudía en los baches. Marina conducía con cuidado, esquivando los charcos. Olía a tierra mojada y a pino. La casa de Andrés se encontraba en el borde del pueblo. Las ventanas brillaban con una luz tenue. El porche estaba inclinado. La pintura descascarada. Valentina bajó de la camioneta y subió los escalones. La puerta no estaba cerrada. La empujó y entró. En la casa olía a rancio y a platos sucios. En la cocina, una sola bombilla parpadeante iluminaba débilmente. Andrés estaba sentado a la mesa, mirando por la ventana hacia el bosque. No se giró cuando ella entró. Valentina se detuvo en el umbral y lo observó. Parecía tener 60 años, aunque solo tenía 46. Canoso, demacrado, sin afeitar. Los hombros encorvados, las manos inertes sobre la mesa. Sobre la mesa, platos sucios, tazas vacías, migas de pan. El refrigerador estaba entreabierto, dentro no había nada. «Me llevaré a los niños cuando te encierren», dijo Valentina, entrando en la cocina. «Por la vía legal. Lo has perdido todo». Andrés asintió, sin volverse. «Está bien», dijo en voz baja. Valentina frunció el ceño. Su sumisión, la falta de resistencia, la asustaban. Esperaba gritos, objeciones, una pelea, pero él simplemente se sentaba y asentía. «¿Por qué no luchas?», preguntó con más dureza, acercándose. «¿Por qué simplemente te rindes?». Andrés guardó silencio, mirando por la ventana. Afuera, las ramas de los pinos se mecían. La lluvia golpeaba el techo. «Contéstame», gritó Valentina. Él giró la cabeza y la miró. Sus ojos estaban vacíos, como los de un hombre que había dejado de sentir hacía mucho tiempo. «Porque tienes razón», dijo lentamente. «Tienes derecho a vengarte». Valentina abrió la boca, pero no encontró las palabras. Se quedó allí, mirándolo, sin entender. «Yo destruí tu vida», continuó Andrés en voz baja. «Tú destruiste la mía. Estamos a mano. Pero creo que si supieras la verdad, te dolería aún más». Volvió a girarse hacia la ventana. Valentina se quedó de pie, sintiendo como algo se le oprimía en el pecho. Esto no se sentía como un triunfo, se sentía como un vacío. Se dio la vuelta y salió de la casa sin mirar atrás. En la camioneta, Marina preguntó: «¿Y bien?». Valentina guardó silencio, mirando por la ventanilla. A través del cristal pasaban los árboles, la carretera mojada, el cielo gris. «Valentina», repitió Marina. «Vámonos»,
respondió Valentina secamente. Marina arrancó el motor. La camioneta se puso en marcha. Valentina iba sentada, con las manos apretadas sobre las rodillas. En su cabeza daba vueltas una pregunta. ¿Por qué no lucha? ¿Por qué se rindió tan fácilmente? Algo no estaba bien. Algo no cuadraba. En casa de Marina, Valentina no pudo dormir. Yacía en el sofá, con la vista fija en el techo. En su mente se repetían las imágenes. Andrés en la mesa. Su mirada vacía. Sus palabras. Tienes derecho a vengarte. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué no se defendió? Se levantó y se acercó a la ventana. Afuera brillaban las farolas. Unos pocos coches pasaban por la calle. Olía a aire nocturno y a gasolina. Valentina sacó su teléfono, abrió los contactos y encontró el número de Eugenio. No la había llamado desde que se fue a Alemania. 1 año y medio. Marcó el número y se llevó el teléfono a la oreja. Tonos largos. Luego, un clic. Bueno, la voz de Eugenio sonaba somnolienta, sorprendida. Eugenio, dijo Valentina. Soy mamá. Silencio al otro lado de la línea. Luego, un suspiro. Mamá, dijo en voz baja. Necesito hablar contigo, dijo ella. Sobre tu padre. Eugenio guardó silencio durante mucho tiempo. Demasiado tiempo. Vuelo a casa, dijo finalmente. Mañana. Y colgó. Valentina se quedó junto a la ventana, con el teléfono en la mano, sin entender lo que acababa de ocurrir. Eugenio estaba sentado a la mesa, inclinado sobre un libro de texto. Afuera oscurecía. Las farolas se encendían una tras otra. El teléfono sonó tarde, casi a las 11 de la noche. Contestó y vio el nombre, Alina. Hola, dijo, llevándose el teléfono a la oreja. Eugenio. La voz de su hermana temblaba. Estaba llorando. Mamá está destruyendo a papá. Eugenio se enderezó y dejó la pluma. ¿Qué? Repitió. ¿De qué hablas? Les contó a todos que él le tendió una trampa, continuó Alina entre sollozos. A los generales. A sus amigos. Lo van a despedir. Hay un caso en su contra. Está solo en casa. No come nada. Tengo miedo. Eugenio. Tengo miedo de que se haga algo. Eugenio palideció. Apretó el teléfono con tanta fuerza que le dolieron las articulaciones. ¿Por qué papá no le explica? Preguntó Alina. ¿Por qué se queda callado? Lo está destruyendo. Eugenio cerró los ojos y se pasó una mano por la cara. Porque me está protegiendo, exhaló. Todavía. Silencio al otro lado de la línea. ¿Qué? Repitió Alina en voz baja. Si dice la verdad. Me encerrarán a mí, explicó Eugenio. Su voz se quebró. Está callado por mí. Pero no puede ser, gritó Alina. Lo está perdiendo todo. Lo sé, respondió Eugenio. Vuelo a casa. Inmediatamente. Colgó. Abrió su laptop y buscó el primer vuelo para la mañana siguiente. Compró el boleto sin mirar el precio. Metió sus cosas en una mochila. Deprisa. Convulsivamente. Le temblaban las manos. La pantalla del aeropuerto parpadeaba. Múnich. Valentina estaba de pie junto a la salida de la terminal. A su lado, Andrés, silencioso, demacrado como una sombra de sí mismo. La gente pasaba a su alrededor, arrastrando maletas, abrazando a sus seres queridos. Olía a café de máquina y a algo dulce de la cafetería de enfrente. ¿Sabes lo que hice hoy? Dijo Valentina, sin mirarlo. Envié el último paquete de grabaciones a la fiscalía. Te van a encerrar. Andrés giró la cabeza y la miró con ojos vacíos. Valentina, dijo en voz baja. Yo no te planté las sustancias. Valentina sonrió con sorna, cruzándose de brazos. Claro, respondió mordazmente. ¿Y quién fue? Entonces, Valentina estaba de pie frente a Andrés, mirándolo con un triunfo frío. Destruiste mi vida, dijo lentamente, con claridad. Yo destruí la tuya. Enumeró todo lo que había hecho, cada conversación con los generales, cada grabación que encontró y entregó, cada amigo que puso en su contra. Encontré tu caja negra, añadió, inclinándose más cerca. Las grabaciones de Carranza, Zúñiga, Soto, de todos. Ahora saben que recopilabas información comprometedora sobre ellos. Ahora quieren tu sangre. Andrés escuchaba en silencio, sin objetar, sin defenderse, simplemente de pie, mirando a algún punto más allá de ella. Me llevo a los niños, continuó Valentina. Has perdido todo, tu trabajo, tu rango, tus amigos. Pronto perderás tu libertad. Se enderezó, cruzándose de brazos. Recibiste lo que te merecías. Andrés suspiró y levantó la vista hacia ella.
Yo no te planté las sustancias, repitió en voz baja. Valentina se echó a reír. Una risa amarga y cortante. Claro que no, dijo. ¿Y quién fue? Entonces, ¿un fantasma? Andrés miró la pantalla de llegadas. El vuelo de Múnich había aterrizado hacía 5 minutos. Los pasajeros ya estaban saliendo de la terminal. Eugenio saldrá en cualquier momento, dijo, mirando hacia las puertas. Necesita decirte algo. Valentina frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver Eugenio en esto? Preguntó. Andrés empezó a hablar. Su voz era cansada, monótona, vacía, como la de un hombre que se había rendido hacía mucho tiempo. Agentes de la UC estaban vigilando a Eugenio, comenzó, desde hacía una semana. Me enteré por unos conocidos que trabajan allí. Iban a detenerlo. Valentina escuchaba, sin interrumpir. Algo en su tono la hizo callar. Esa mañana llegaron, continuó Andrés. Eugenio se despertó. Escuchó los coches. Tenía las sustancias bajo una tabla suelta del piso de su habitación. Mucha cantidad. Hizo una pausa, tragando saliva. Tenía 17 años, continuó en voz más baja. Se enfrentaba a un penal para adultos. Podía dar por terminada su vida y su carrera. Valentina sintió que se le helaban las manos. Entró en pánico, dijo Andrés. Un pánico total. Tenía minutos mientras tú bajabas a abrir la puerta. La miró. Agarró la bolsa. Salió corriendo de su cuarto y vio tu viejo abrigo en el recibidor. No pensó. Solo actuó por instinto. La escondió allí. Valentina negaba con la cabeza, retrocediendo un paso. No, susurró. Eso no puede ser verdad. Me di cuenta solo cuando te llevaron, continuó Andrés. Encontré la tabla suelta en su habitación. Le pregunté. Confesó. Valentina lo miraba. Incrédula. ¿Por qué no lo dijiste? Preguntó. Su voz se quebró. ¿Por qué te callaste? Andrés bajó la mirada. Porque sí decía la verdad. Se lo habrían llevado a él, respondió en voz baja. 8 años. Se habría roto allí dentro. Habría perdido su vida. Levantó la cabeza y la miró a los ojos. Es complicado y simple a la vez, dijo. ¿Eras tú o él? Lo elegí a él. Valentina se quedó inmóvil. En su cabeza, los pensamientos se arremolinaban, uno más rápido que otro. Eugenio, las sustancias, el pánico, el abrigo. Me las arreglé para que te dieran la sentencia mínima, continuó Andrés. 3 años en lugar de 8. Luego conseguí la libertad condicional. Cumpliste 1 año en lugar de 3. Hizo una pausa. Hice que te cuidaran en el penal, para que no te pasara nada. Envié a Eugenio a Alemania para que no se derrumbara, para que no confesara por accidente. Valentina sintió que le flaqueaban las piernas. Se agarró al respaldo de una silla cercana. No, repitió. No, no es verdad. De las puertas de la terminal salió un hombre joven con una maleta. Alto, delgado, de pelo oscuro. Eugenio. Se detuvo al verlos. Su rostro estaba pálido. Sus ojos rojos de tanto llorar. Caminó lentamente, como si fuera a su ejecución. Valentina miraba a su hijo, incapaz de pronunciar una palabra. Eugenio se acercó. Se detuvo a un paso de ella y dejó la maleta en el suelo. Mamá, dijo en voz baja, con la voz temblorosa. Perdóname. Valentina lo miró a él, luego a Andrés, y de nuevo a su hijo. El mundo se tambaleó y se desdibujó ante sus ojos. ¿Es verdad? Susurró. Eugenio asintió, sin levantar la vista. Entré en pánico, dijo. Su voz se quebró. Escuché los coches, supe que venían por mí. Agarré la bolsa, bajé corriendo, vi tu abrigo, no estaba pensando, mamá, solo actué. Quise contártelo 1.000.000 de veces, pero papá me explicó que así terminaríamos los dos en la cárcel, que eso no te salvaría. Estaba en tu casa. Se cubrió la cara con las manos. No quería que te encerraran, continuó entre lágrimas, pero no podía pensar. Solo tenía miedo. Valentina permanecía inmóvil. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no las notaba. A su alrededor, el aeropuerto bullía, anuncios, pasos, conversaciones. Pero ella no oía nada. Solo la voz de Eugenio, repitiendo, perdóname, mamá, perdóname. Él seguía hablando. Las palabras salían con dificultad, tropezando, pero continuaba. Valentina escuchaba, inmóvil, con los puños apretados. Me junté con malas compañías en la prepa, decía Eugenio, secándose la cara con la manga. Empecé a venderles a mis compañeros. Necesitaba dinero para un teléfono, para ropa.
Pensé que era fácil. Hizo una pausa, tragando saliva. Fui un idiota, añadió en voz baja. Valentina guardaba silencio. Andrés se mantenía a un lado, sin intervenir. Me metí más a fondo, continuó Eugenio. La cantidad creció. Empezaron a seguirme. Vi a ese hombre de la chamarra negra cerca de la casa. Sabía que pronto vendrían por mí. Levantó la cabeza y miró a su madre con los ojos enrojecidos. Andrés se acercó y se puso a su lado. Cuando te llevaron, entendí lo que Eugenio había hecho, dijo en voz baja, mirando a un lado. Encontré la tabla suelta en su habitación. Le pregunté. Confesó. Valentina levantó la vista hacia él. Podía decir la verdad, continuó Andrés. Se lo habrían llevado. Hizo una pausa. O podía callar, dijo. Valentina, escuché, sin interrumpir. Arreglé las cosas para hacerlo lo más correcto posible. Sé que te enojarás y me juzgarás. Es tu vida. Pero así lo decidí. Miró a su hijo. Envié a Eugenio a Alemania para que no se derrumbara, para que no confesara por accidente. Valentina cerró los ojos y se reclinó en el respaldo de la silla. A su alrededor, el aeropuerto seguía con su ruido, pero ella solo escuchaba el latido de su propio corazón. La casa de Andrés los recibió en silencio. El camino de terracería serpenteaba a través del bosque. La camioneta saltaba en los baches. Olía a pino y a humedad. Eugenio iba en el asiento trasero, mirando por la ventana en silencio. En el porche los esperaban Alina y Nicolás. La niña se lanzó a los brazos de su hermano y lo abrazó con fuerza. El niño se quedó a su lado, sonriendo con timidez. Eugenio, susurró Alina. Volviste. Entraron en la casa y se sentaron a la mesa de la cocina. Valentina les contó la verdad a sus hijos menores. Lentamente, eligiendo las palabras con cuidado. Alina escuchaba sin apartar la vista de su madre. Nicolás fruncía el ceño, intentando comprender. Pero mamá no tuvo la culpa de nada, dijo Alina cuando Valentina terminó. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No, confirmó Valentina. No tuve la culpa. ¿Papá quería salvar a Eugenio?, preguntó Nicolás, mirando a su padre. Sí, respondió Andrés secamente. Valentina se levantó. Se acercó a Eugenio. Lo abrazó y lo apretó contra sí. Eras un niño, dijo en voz baja. Entraste en pánico. Te perdono. Eugenio volvió a llorar, hundiendo la cara en su hombro. Valentina se apartó y miró a Andrés. Él estaba sentado a la mesa, con las manos cruzadas delante. Salvaste a nuestro hijo, dijo lentamente. Entiendo por qué lo hiciste. Hizo una pausa. Pero no puedo perdonar que no confiaras en mí, añadió en voz más baja. Que decidieras por mí. Andrés asintió, sin levantar la vista. Y ahora, la voz de Valentina tembló. Yo te he destruido por mi venganza. Lo sé, respondió Andrés. Es el precio que pago por mi elección. Pasó un mes. A Andrés lo despojaron oficialmente de su rango de coronel. La notificación llegó por la mañana, en un sobreanodino con un sello oficial. La leyó de pie, junto a la ventana, sosteniendo el papel a la luz. Las palabras se desdibujaban ante sus ojos, pero el significado era claro. Despojado de rango, despedido. Pensión anulada. El caso penal ganaba impulso. Cada semana llegaban citatorios, interrogatorios, inspecciones, careos. El general Carranza llevaba el caso personalmente, apretando el nudo metódicamente. Las grabaciones de voz se convirtieron en la base de la acusación. El testimonio de Zúñiga añadió detalles. Todo encajaba en un cuadro de corrupción, abuso de poder y extralimitación de funciones. Andrés dejó de afeitarse. ¿Para qué? No tenía a dónde ir. No tenía ante quien mantener las apariencias. El pelo se le había encanecido por completo en esas semanas. No gradualmente, como en las personas que envejecen, sino de golpe, como si se hubiera desteñido desde dentro. Adelgazó. La ropa le quedaba holgada. Tuvo que ajustar el cinturón 2 agujeros más allá de lo habitual. Encontró trabajo en el aserradero de las afueras del pueblo. Guardia en el turno de noche. 12 horas. De 8 de la tarde a 8 de la mañana, 6 días a la semana. Pagaban poco, apenas lo suficiente para la comida y los servicios. La casa del pueblo se convertía poco a poco en una ruina. Una tubería del techo se había roto. Durante la lluvia, el agua goteaba en el ático, dejando manchas oscuras en el techo. Andrés no la reparaba. El porche se había inclinado. Uno de los escalones estaba roto. Simplemente dejó de pisarlo. No limpiaba las ventanas. El polvo se acumulaba en los alféizares en una gruesa capa. Por las noches, cuando estaba de guardia en la entrada del aserradero,
El frío le calaba hasta los huesos. La caseta del guardia apenas tenía calefacción. Un pequeño calentador zumbaba, pero daba poco calor. Andrés se envolvía en una vieja chamarra de trabajo, bebía té de un termo y miraba la oscuridad. Pasaban coches de vez en cuando, sus faros cortando la noche. A lo lejos, ladraban perros. Pensaba en Valentina, en cómo había estado en la cárcel, odiándolo, en cómo había vuelto, planeando su venganza, en cómo había destruido metódicamente su vida, creyendo que él la había traicionado. No podía culparla. Los amigos se habían alejado por completo. Sergio ya no llamaba. Óscar lo había borrado de sus contactos. Miguel se mudó a otro pueblo sin despedirse. 20 años de amistad se rompieron como una cuerda podrida. Los niños venían los fines de semana. Alina preparaba la comida, lavaba los platos, limpiaba el polvo. Nicolás intentaba hacer alguna reparación, clavar una tabla, cambiar una bombilla. Eugenio se sentaba con su padre en el porche, fumando en silencio. Apenas hablaban. No había palabras. Valentina vivía en la vieja casa de sus padres, a 15 kilómetros del pueblo. La casa era fría y húmeda. La estufa no calentaba bien. El humo volvía a entrar en la habitación. Consiguió trabajo como costurera en un taller. Reparar ropa, coser cortinas por encargo. Había poco trabajo y pagaban aún menos. Por las tardes, se sentaba junto a la ventana, mirando el bosque, bebiendo un té que se enfriaba en la taza. Pensaba. La venganza se había consumado. Andrés lo había perdido todo: trabajo, rango, reputación. Pronto perdería su libertad. Ella había ganado, pero por dentro no sentía triunfo, solo vacío. Recordaba aquel día en el aeropuerto, el rostro de Eugenio, lloroso, desfigurado por la culpa. Las palabras de Andrés. Lo elegía él. 1 año de tu vida a cambio de 8 años de la vida de nuestro hijo. Él no la había traicionado. Se había sacrificado, lenta, silenciosamente, sabiendo que ella lo odiaría. Ella lo había destruido por eso. Por las noches, Valentina no dormía. Yacía en la vieja cama chirriante, escuchando cómo el viento aullaba en la chimenea, cómo crujía el suelo. En su cabeza daba vueltas un solo pensamiento: destruye a un hombre inocente. Eugenio empezó a ir al psicólogo. Tenía sesiones 2 veces por semana, de las que volvía silencioso, pensativo. Se inscribió en la universidad para estudiar psicología. Quería trabajar con adolescentes problemáticos. Para que de mi error salga algo bueno, decía. Valentina estaba orgullosa de su hijo, pero el orgullo no la reconfortaba. Lo miraba y veía a Andrés, al joven que conoció en la feria 20 años atrás. Al que juró amarla siempre. Al que ella había destruido. Pasaron otras 2 semanas. Valentina se reunió con el general Carranza en su oficina. Intentó explicar la situación. Contar la verdad. Él escuchaba, tamborileando los dedos sobre la mesa, rítmica, metódicamente. Usted me dio material comprometedor, dijo cuando ella terminó. Mi voz está en esa grabación. Estoy obligado a actuar. Pero usted entiende, empezó Valentina. No importa, la interrumpió con frialdad. El caso está en la fiscalía. Andrés cometió errores y tendrá que pagar por ellos. La miró fijamente. Usted quería justicia, añadió. Ahí la tiene. Valentina salió de la oficina, bajó las escaleras y salió a la calle. Un viento frío le golpeó la cara. Olía a gases de escape y a asfalto mojado. Caminaba por la calle, sin darse cuenta de la gente, de los coches, de las luces de los semáforos. Justicia. ¿Qué justicia? Había vengado a un inocente. Había destruido la vida del hombre que sacrificó su reputación por su hijo. Los amigos de Andrés, Sergio, Óscar, Miguel, se enteraron de la verdad. La propia Valentina se lo contó, con la esperanza de que pudieran ayudar. Lo intentaron, escribieron cartas a la fiscalía, recogieron firmas, consultaron a abogados, pero ya era demasiado tarde. La maquinaria estaba en marcha, las ruedas giraban, era imposible detenerla. Valentina intentó retirar el testimonio que le había arrancado a Zúñiga. Él se negó. Me estoy salvando a mí mismo, dijo secamente y colgó. Solicitó la custodia de los niños. El juicio duró 1 mes. Sus antecedentes penales eran un obstáculo, pero los niños, especialmente Eugenio, insistieron en quedarse con su madre. El fallo del tribunal decía: los menores vivirán con Valentina Dávila, pero permanecerán registrados en el domicilio del padre. Se mudaron a la vieja casa del bosque. Alina iba a la escuela en autobús. Nicolás se cambió a la escuela local y se quejaba de que extrañaba a sus amigos.
Eugenio iba a la universidad y por las tardes estudiaba. Valentina cosía. Los encargos eran escasos. Cortinas viejas, parchar unos jeans, hacer un dobladillo a un abrigo. El dinero apenas alcanzaba. El refrigerador estaba tan vacío como el de Andrés. Pan, mantequilla, pasta, a veces huevos. Vidas paralelas, dos destinos destruidos. La venganza no había hecho feliz a nadie. Simplemente había convertido una víctima en dos. Por la tarde, cuando el sol se ponía tras los árboles, Andrés estaba sentado en el porche de su casa, mirando la sierra. Infinita, oscura, indiferente. Olía a resina y a hojas podridas. El viento susurraba entre las ramas de los pinos. A lo lejos, ululó un búho. Por el sendero del bosque venía Eugenio, con una bolsa de víveres. Subió al porche y se sentó junto a su padre. Sacó de la bolsa pan, latas de conserva, un paquete de té. Papá, dijo, sin mirar a su padre. Empecé a ir al psicólogo. Ya llevo 3 semanas. Andrés asintió en silencio. Eugenio hizo una pausa. Quiero trabajar con adolescentes problemáticos después de la universidad. Quiero que de mi error salga algo bueno. Andrés se volvió hacia él, lo miró a los ojos y luego lo abrazó. Con fuerza, como no lo había abrazado en mucho tiempo. Las lágrimas corrían por su rostro y caían sobre el hombro de su hijo. Eugenio le devolvió el abrazo, llorando también. Se quedaron así durante mucho tiempo, hasta que el sol se ocultó tras el horizonte, hasta que oscureció por completo. En la ventana de la vieja casa del bosque, estaba Valentina. Observaba el sendero por el que Eugenio regresaba de casa de su padre. Veía a su hijo caminar lentamente, con la cabeza gacha. Estaba sola en la habitación vacía, que olía a madera vieja y a humedad. Afuera oscurecía el bosque. El viento susurraba entre las hojas. A lo lejos, ladraba un perro. Valentina apoyó la frente en el cristal frío y cerró los ojos. La venganza se había consumado. La justicia había prevalecido. Pero, ¿por qué sentía tanto vacío por dentro? ¿Por qué la victoria se sentía como una derrota? Pensó que la venganza le traería alivio, que cerraría la herida, que sanaría el dolor. Pero solo había añadido nuevas heridas. Andrés estaba destrozado. Ella misma, devastada. Los niños, divididos entre sus padres. La venganza no hizo feliz a nadie. Simplemente destruyó a 2 personas en lugar de una. Cada elección tiene un precio. Y algunos precios son imposibles de devolver. Gracias por leer. ¿Qué piensan de esta historia? Compartan sus impresiones. Su comentario es muy valioso para nosotros.